buenos días. Un gusto compartir y un saludo a los distinguidos oyentes. Se avecina un juicio político, el juicio político que tanto habla el país. La ministra María Paula Romo y el Partido Social Cristiano ha dicho cuál va a ser su postura, cuál es su concepto, su opinión, asambleísta. Todo funcionario público es sujeto a control político y si existieren las pruebas y el debido proceso puede ser censurado y destituido. Esa es la razón de ser de un juicio político y la Premier de la República no puede ser la excepción de aquello. El Partido Social Cristiano suscribió esa solicitud de juicio político. Los dos representantes que tienen la Comisión de Fiscalización aprobaron ese juicio para que vaya a conocimiento y resolución final del Pleno. Eso como antecedente. Ya esto tiene que ponerse en contexto también. Nosotros también firmamos la solicitud de juicio político por el tema de la inseguridad rampante que vive el Ecuador, cuya cabeza política es el Ministerio de Gobierno. Ya sabemos por qué ese juicio nunca avanzó al Pleno. Ya sabemos por qué Mendoza no votó y los miembros de la Comisión de Fiscalización y los Azuero y compañía. Asimismo, hemos suscrito la solicitud de juicio político, dilatado para variar, que tiene que ver con el reparto de los hospitales que ha hecho el gobierno nacional, porque es el gobierno el que lo ha hecho. Alguien tiene que asumir la responsabilidad política por aquello, sin perjuicio de las responsabilidades penales que las determina y las dictamina la justicia correspondiente. Le repregunto y con mucho respeto, asambleísta, perdón Martita, es que en octubre no solamente fueron los hechos que puntualizaron este juicio político, sino que ocurrieron otros hechos que aparentemente la Fiscalía no ha agilitado, como es lo que vio la opinión pública en televisión que pasó en el ágora de la Casa de la Cultura con el señor Isa y con el señor Vargas, que fueron de dominio público. ¿Por qué esos hechos no avanzaron y por qué Vargas y Isa no le compete a la Asamblea, pero sí empujar a través de presionar a la Fiscalía o decirle a la fiscal qué pasó, por qué no se ha acelerado esta situación? Porque también ellos son culpables de lo que pasó en octubre. Correcto. Por eso estaba poniendo las cosas en contexto general de qué es la responsabilidad política, quiénes son los sujetos de control político por parte de la Asamblea Nacional. Esos son los múltiples juicios que se han tenido y usted comprenderá que más allá del debido proceso y sin prejuicio de que se determine cuáles son los incumplimientos, todo eso está sobre el tapete. Ahora bien, usted me lleva al tema de octubre, tema complejo, doloroso para el Ecuador, traumático entre otras cosas, y donde pasado un año lo que usted ve es que existe impunidad. Impunidad por parte de los señores que usted dice. Voy a poner el ejemplo del señor Vargas, un señor que a vista y paciencia de todo el Ecuador transgredió todo tipo de normas, se permitió con otras personas facilitar el secuestro de periodistas y miembros de la fuerza pública, vejar y amenazar al presidente de la República y atentar contra el orden constituido. ¿Qué ha pasado? Nada. Como usted muy bien señala, son delitos de acción pública que la misma Fiscalía y la Justicia ya debieron haber determinado hace tiempo. Usted me dirá, porque nunca faltará una persona por ahí, ¿cómo es que la Asamblea? Es que el señor no es sujeto de control político. Pero sí la fiscal. Sí la Fiscalía, sí la Justicia. Y también el mismo gobierno, presuroso, me imagino, de poder establecer responsabilidades porque manejan la fuerza pública, tienen el monopolio de la fuerza pública, ¿qué es lo que ha pasado? Por eso, insisto, yo quiero ver el tema del incumplimiento puntual por lo cual ha sido llevada a juicio político la Premier, que se suma a una serie de cuestiones, solo como anécdota, este juicio político por la utilización de bombas lacrimógenas caducadas en el ataque a centros de paz y de refugio durante las jornadas de octubre. Jornadas que comenzaron como protesta y terminaron en vandalismo, porque esa es la cronología del tema. No todos los que salieron a protestar eran criminales ni vándalos, contrario censo. El tema de fondo de octubre, donde el tejido social se rompió, por un lado, cuando les quieren llevar este juego maniqueísta, es decir, por señalar un incumplimiento político de la Ministerio de Gobierno, que quiere decir, entonces estás en contra de la policía. ¿Qué tipo de juego tan simplista eso es? O sea que si yo determino una incorrección de un elemento
de la fuerza policial, un elemento. Yo estoy en contra de la Policía Nacional y de su accionar. ¿Qué es lo que les pasa, por Dios? Este tema hay que tratarlo con respeto y con seriedad. Aquí hay mucha responsabilidad de por medio. La obligación principal del Estado es garantizar la vida y los bienes de los ciudadanos. Por tanto, la fuerza pública y nuestras fuerzas armadas siempre tendrán que ser respaldadas. Eso lo determina la ley y el sentido común. Pero no jueguen a este tipo de cuestiones porque van a salir mal parados. Unos días dicen que defendieron al país. Y yo me hago la pregunta, si lo defendieron tan bien, políticamente hablando, estoy señalando con muchísima precisión, ¿cómo es que se sentaron con los mismos que acusan de violar la ley, de amenazar y de tratar de romper el orden constituido? Ah, por conseguir la paz, dicen. El último señalamiento que usted se acordará que hubo, que pareció más una claudicación, por así decir. Entonces, una cosa es el tema de los incumplimientos y otra cosa es la crisis general, que debe tener responsabilidades. 8:11 minutos, Martita. Sí, y sobre este mismo tema, a veces hemos tenido algunos mensajes de nuestros oyentes y dicen, bueno, si se le acusan por lo de octubre, entonces, ¿cómo debió haber actuado la ministra? A ver, yo no sé quién la acusa sobre lo de octubre. Cuidado, es que ahí vienen las generalizaciones, sí, que es lo que le convienen a algunos. Insisto, a la ministra de Gobierno y al gobierno, este es el gobierno de la inseguridad, este es el gobierno del reparto, este es el gobierno. Sobre eso, y algo he leído sobre la responsabilidad política, los juicios políticos, siempre hay un responsable. Cuando uno enjuiciaba a un ministro de Economía, estaba enjuiciando y censurando la política económica del régimen en la cabeza del ministro. Así ha sido la historia política aquí en la Conchinchina. Esa es la historia de los impeachment, la figura del juicio político. Por citar un ejemplo, y la historia es vasta en este tipo de cuestiones. Entonces, si usted me dice lo de octubre es algo mucho más complejo. Aquí hay un tema puntual, por lo cual está siendo llamada a juicio político. Podemos conversar sobre el drama, sobre el problema de octubre. Y yo lo digo, yo soy uno de los primeros en reclamar a la justicia ecuatoriana tan diligente cuando quiere. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues con la determinación de las responsabilidades penales de los señores que, reitero, a la luz pública atentaron contra el Estado de Derecho, amenazaron al presidente de la República y secuestraron y vejaron a miembros de la fuerza pública y miembros comunicadores sociales. ¿Qué pasó? Recién ahora están haciendo unas diligencias un año después. ¿Por qué no se interesaron en el mismo momento? Ah, para que vean que también hay cálculos políticos. Ah, que si el gobierno es débil o no es débil. Señor, la ley no es débil. La ley es la ley, pongámoslo así. Así que ya le digo, el tema de octubre es mucho más amplio y tiene varias esferas de acción. Pero en función de que usted ocupa el cargo de asambleísta, ¿por qué no ha llamado a la fiscal? Para como decirle, una forma de presionar. Como una forma de presionar y decirle, bueno, si se da esto acá, ¿por qué no se hizo esto acá? Mire, ya que usted cita ese tema, al fiscal general uno le hace control político sobre la gestión de la fiscalía, no sobre los procesos en sí, jurídicamente en marcha. Yo ya tengo 2 periodos aquí. Cuando uno llama a un fiscal a preguntar cómo va un proceso, el señor va a contestar lo que es una verdad de perogrullo. No se puede porque está en indagación previa, por así decir, y tiene reserva de acción, entre otras cosas porque no se puede interceder 6 meses, 1 año, dependiendo si es reclusión o prisión. Pero sí, es por un tema del proceso, porque no puede tener presión política, no sobre la gestión de la fiscalía. Ojo con ese tema, le digo, porque yo fui el interpelante del juicio político al fiscal general Carlos Vaca. Entonces, en teoría y en práctica me conozco cuál es el tema. Si no, a cada rato se lo puede estar llamando, oye, ¿cómo está este tema? Y me explico, se lo pones en global, ¿cuál es la gestión? ¿Qué es lo que ha pasado? Pero no en el transcurso de la investigación. Pero yo le pongo un ejemplo. Ahí hubo una negligencia del sistema por cálculos políticos. Ahora, 1 año después, para tratar de dejar a un lado sus propias responsabilidades y el fracaso de la gestión del gobierno, han encontrado esto como chuque. Pero ante todos los días posteriores a octubre, yo me hago la pregunta, ¿y qué pasó? Pues el gobierno que es tan diligente para amenazar,
para advertir, dependiendo, porque es un tema de tono de voz, ¿no? Como no usan guayaberas, etcétera. Tienen otro estilo, ¿no? Por así decir, un poco más solapado, pero en el fondo es lo mismo. ¿Qué pasó, pues? Usted sí se acuerda todo lo que hizo, pues, el gobierno nacional acusando a los que eran y no eran de temas relacionados con conspiraciones, etcétera. ¿Ya por qué no lo hicieron? Claro, mire, la percepción de la gente, y disculpe que lo puntualice, es que en octubre hubo un intento de golpe de Estado. Hubo un intento de golpe de Estado. Pero si hay un señor en el agro de la Casa de la Cultura que llamó a las Fuerzas Armadas a derrocar al gobierno. ¿Usted tiene alguna duda, por Dios? No. O sea, está clarísimo. Pero ¿y qué pasó? Ah, le tenían miedo. Pregunto. Ah, no, ¿qué pasó? Porque unos días después se sentaron con él a negociar. Con plumas y todo. Ah, no, se sentaron. no. Entonces, ¿eso de quién es culpa? Ah, de la asamblea, me imagino. No. Ah, de mi mamá, de ser también. ¿De quién es la culpa entonces? Ah, digo nomás, pues que esto es muy fácil. Pues que esta gente está acostumbrada a jugar pues con la pelota sin árbitro y sin arquero. Ahora se toman fotos No, fuera del país. No solamente ellos, el gobierno también, pues. El gobierno y sus corifeos están acostumbrados a contar una parte nomás de la película, porque si ellos quieren establecer responsabilidad, me parece muy bien, tardía. ¿Y cuál es la responsabilidad de ustedes? También sobre este tema. Y si quieren tratarlo de octubre también, veamos cómo llegamos a octubre. ¿O es que falló también la inteligencia? Los servicios, no la inteligencia del chip, que ahí no hay nada, pues es un coco pelado de adentro, ¿no? Los servicios de inteligencia, ¿cómo es que llegamos a eso? Si estamos advertidos. Como una protesta legítima, como han sufrido todos los gobiernos, usted se acuerda en la década de los 80, los paros del FUT, por poner un ejemplo, se transformó en eso, y en amenazas, y en todo lo demás. Dos, ¿hubo diálogo o no hubo diálogo para tomar esas medidas económicas que en algunos temas son razonables por transparencia? No cabe que el Estado ecuatoriano pague un subsidio que beneficia a los que más tienen, sino a los que menos tienen, pero nunca explicaron bien que eso se le subían las tarifas del transporte a los que menos tienen, pues, al pueblo, a los pobres. Entonces, si vamos a hablar de octubre, octubre tiene varias aristas, inclusive los errores que cometió el gobierno en la implementación de esa política económica, básicamente de comunicación y de explicar cuál es el impacto para las personas más vulnerables y para los más pobres. Reitero, octubre tiene varias connotaciones. La que sí no podemos, bajo ningún concepto, solapar, es que alguien esté por encima de la ley, sea quien sea, actor político o no actor político. Y en lo que a nosotros respecta, una de esas vertientes o variantes son los que vamos a ver en los juicios políticos. Ahora, estos cálculos políticos, asambleísta, que usted bien lo ha mencionado, eso en un momento dado ha conllevado a que la Asamblea pierda un poco su credibilidad, por no decir casi todos. Bueno, es un órgano político donde están representadas el país entero, con fuerzas políticas disímiles, nadie tiene mayoría. Ese es el espejo del país. Ese es, nos duele decirlo, pero así es. ¿O acaso creen que son marcianos? ¿Quiénes los eligieron? ¿Quiénes nos eligieron a nosotros? ¿El pueblo? Ah, El digo pueblo. nomás, pues. Esa es la realidad. Entonces, complejo decirlo, tiene un nivel de desgaste brutal. Este en particular es un barco a la deriva, evidentemente sin dirección, sin liderazgo, sin duda alguna. Por eso yo no voté, entre otras cosas, por el actual presidente de la Asamblea Nacional. Pero esos desgastes suceden en todos los parlamentos del mundo, porque son órganos colectivos y legislativos, a diferencia de un ejecutivo nacional o cantonal, un presidente, un alcalde, me explico, que es la cabeza de la administración. Que no sirva de consuelo, porque eso es para otras personas, pero el desgaste de la clase política ecuatoriana es total. Nos incluimos. Todos hemos perdido, sin excepción. Porque por ahí dicen las estadísticas de la Asamblea, donde pagan justos por pecadores. Pago yo por las falencias, por la vagancia, por la brutalidad y por la pillería de unos que están hasta sentenciados porque estamos en el mismo cónclave. Pero el gobierno nacional, pues, a duras penas llega a 7. Pues. Así que no es que sirva de consuelo, pero los que más critican no existe nada. Es el gobierno peor evaluado desde que existen encuestas, que es el retorno a la democracia. No tienen un solo voto, no tienen absolutamente nada. Están ahí porque ese es el imperio de la legalidad
y deben llegar hasta el 24 de mayo del año 2021, porque eso es lo correcto para el país. Pero elecciones de política, de popularidad, a otros con ese cuento. Pero ¿y cuáles serían los principales temas para los nuevos asambleístas? Para no cometer los mismos errores, porque es la verdad lo que usted dice, ¿no? Todos los ecuatorianos en su parte tenemos culpa porque en un momento dado votamos por ciertos asambleístas. Ya No es de culpa o no, porque no, la gente cuando vota, vota bien. Ojo, vota por quien cree que le va a solucionar sus problemas en el ámbito ejecutivo, en el ámbito legislativo, en el ámbito del poder local. Obviamente hay personas que no van a cumplir, que tienen pésimos antecedentes, me explico, pero de una u otra manera ese es el populismo, engañan en los momentos electorales con ofrecimientos que saben que no los van a hacer. Entonces hay una decepción rápida, una decepción colectiva que puede y que de suyo existe. ¿Qué es lo que tiene que hacer la próxima asamblea? Llegar a grandes acuerdos básicos de cómo va a ser la recuperación, reactivación y reconstrucción del país después que vivimos una economía profundamente golpeada, una crisis sanitaria sin precedentes y una confianza que está rota, no resquebrajada nomás, rota hacia los poderes públicos. Totalmente. 8 de la mañana con 20 minutos. Estamos en diálogo a través de Radio Águila con el abogado Henry Cucalón, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Para cerrar el tema del juicio político a la ministra, y una pregunta que cae de su peso, mi querido asambleísta, ¿hay los votos necesarios? ¿Habrá los votos necesarios? ¿O hay cálculos políticos en torno al juicio, maestro? Para eso es el juicio. Yo no me puedo adelantar, diría el presidente Arosemena Monroy, no tengo alma de pitoniza. Yo sé lo que tengo que hacer. Tengo que ser consecuente con mi conciencia. He participado en todos los juicios políticos. En todos. Yo no soy fiscalizador de ocasión, me explico, ni a la carta, como son otros, de oportunidad. Así que para eso el desarrollo. También la ministra, como todo funcionario público, tiene el derecho a la defensa, políticamente hablando, al debido proceso, a la sustentación. Viene el debate. Uno no se puede adelantar a este tipo de cuestiones. Lo que sí aprovecho estos micrófonos es para exigirle al señor presidente de la Asamblea Nacional que ya que tenemos nueva ley de la función legislativa, cuyos varios capítulos tienen el nombre de él, que harán para la historia, no por mérito, sino por omisión, que ahora que ya tiene plazo, porque está pasando lo que nunca había pasado, plazo, que despache los juicios políticos pendientes. Con la nueva ley de la función legislativa tiene 5 días plazo, no término, corren todos los días para que no los deje compuestos. Dice que este juicio lo tuvo 9 meses en el escritorio, 9 meses en la gaveta, escondido, hasta cuando le ordenaron vía redes sociales que lo despache. ¿Me explico? Que mueva el juicio de Martínez, que mueva también el juicio del reparto de los hospitales, que lo despache al CAL, que ahora va a tener también 10 días para despachar, porque también el CAL se demoraba una eternidad para despachar. Es el juego para seguir dilatando para ver cómo llegan hasta mayo del próximo año y sacarse las habacas. Y con el cuento que la asamblea no sirve para nada, que están desprestigiados, que ahí está Mendoza, que ahí están los señores de los diezmos, y viva la fiesta y su negocio para el cual lo pusieron ahí, pues, ¿no? Porque es un títere del poder, es que lleguen hasta mayo y sacárselas de agache, a Bacamú. Qué triste papel. La reelección, ¿eh? Y va a la reelección. Y eso es lo triste, eso es lo decepcionante. Mire, uno puede ganar, uno puede perder, esa es parte de la lucha y del fragor político, pero señor, las batallas, las ideas, las posiciones, qué es lo que piensan, el contraste, para eso es el Parlamento ecuatoriano, por Dios, no para pasarla de agache, no para decir tu nombre está ahí, te ponen un cuadro, hay gente que piensa que eso es el poder y una oficina grande y seguridad y unos carros con sirenas. Por culpa de ese tipo de idioteces y sandeces es que hay esta decepción mayoritaria del pueblo ecuatoriano hacia los estamentos públicos, valga la aclaración, no solamente hacia la Asamblea, que es un órgano colectivo, ¿no? La ley de extinción de dominio está en trámite en la Asamblea. ¿Se va a aprobar esto en este periodo o se va a alargar el asunto? Ese es un compromiso que tenemos con el país. Sí, señor. El día de ayer en la noche estaba ya el informe listo para votación, para informe de segundo debate, porque ya se aprobó y se conoció en primer debate. Creo yo que se hará en las próximas horas y antes de diciembre el país contará con una ley de extinción del dominio para que el presidente de la República la sancione y la vete. Ya que usted me ha tocado este tema, sí quiero hacer una pequeña precisión, de forma y de fondo. De forma, muchas veces se pregunta por qué se ha demorado tanto. Este proyecto llegó a
principio, el primer trimestre de este año. Los anteriores, que hubieron 2, eran una porquería. Confundían materia administrativa con la civil, con la penal. Uno lo presentó el ex fiscal Carlos Vaca. Usted se imagina, ya de por sí debe haber sido, no sería para nada. Entonces, uno no puede aprobar cualquier cosa, más allá que pueda estar de acuerdo con el concepto. Eso en cuanto al tiempo. Ahora vamos a lo de fondo. La mejor forma de extinguir el dominio de un bien es agilitar la ejecución de las sentencias por corrupción, es decir, por delitos contra la administración pública, peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, entre otros. Ahí uno pierde ese bien que está incautado como medida cautelar, uno pierde el dominio, ya pasa a ser propiedad absoluta del Estado. La desesperación, que la comprendo, la indignación a la cual me sumo, de la gente, el ciudadano de a pie, dice, no esperemos a la sentencia de las cosas. Tomemos los bienes, ya no solamente como medida cautelar, tomemos los bienes, porque si no esta gente, y yo lo comprendo, hemos tomado varias medidas, el comicio anticipado, el comicio sin sentencia, varias cosas para tratar en algo de menguar esa desesperación ciudadana. Que no tiene carácter retroactivo, por si acaso. Exacto. Hago esta precisión, ¿por qué? Entre otras cosas por lo que usted señala y porque aquí hay una característica de este proceso. Se persigue al bien, no a la persona. Correcto. Entonces, la persona puede ser inocente porque no la has acusado de nada, pero me le cargo al bien que puede haber sido obtenido supuestamente de una manera ilícita o antijurídica, si que cabe el término. Entonces, ojo con el tema. Entiendo a lo que vamos. Esto tiene experiencias como en Colombia, que vivió azotada por el narcotráfico, con leyes así que están desde la Constitución, a diferencia del marco jurídico ecuatoriano. Se incautaron y se tomaron, se extinguieron los bienes de la hacienda Nápoles, por poner ejemplo, del narcotráfico. En Italia también, y en otros países, donde la Camorra, etcétera. Acá, esto tiene que ser bien aplicado, ¿eh? Con respeto al debido proceso, porque en un país donde todavía existe politización de la justicia, cuidado aquí también se trata los temas al ojo. Al ojo yo te quito bien porque me caes mal. Ojo, eso puede ocurrir. Tiene que haber un respeto al debido proceso, autonomía de la función judicial, independencia y honestidad. Porque cuidado por tener esta herramienta que puede ser y debe ser eficaz, se constituye un instrumento de persecución, no de lucha contra la corrupción. Totalmente entendido. ¿Usted ha cuestionado al presidente de la Cooperación Financiera Nacional? Pero por supuesto, pero no solamente ¿Por cuál? yo. ¿Por qué Pero motivo? una razón muy simple. ¿Ya? El señor se lo llamó a la Asamblea de la República para que informe cómo está el proceso de evaluación y valoración como paso previo a la venta del Banco del Pacífico, a la cual no me opongo, siempre que se haga bien y con transparencia. Y el señor el señor no quiere hacer absolutamente nada, dice que la información es reservada. Bueno, la Asamblea Nacional, en base a las potestades legales que tiene, levantó esa reserva para que pueda ser informada en su seno y el señor sigue sin cumplir. Por eso la semana pasada el Parlamento ecuatoriano, con mayoría de sus integrantes, aprobó una resolución que consta de varias partes. Uno, decirle al presidente que lo eche, porque el presidente lo puso, él no es funcionario sujeto a destitución por control político. Sí a informar, control político sí, no un juicio político, así que igual que se hizo con el delegado Granda, igual que se hizo con la ministra de Gobierno hace poco, se le pidió al presidente que le exija la renuncia, o sea, que lo saque. Dos, se le exigió al presidente de la Asamblea Nacional, ojalá que no sea tan lento, que es parte de sus características, que inicie los procesos legales de enjuiciamiento penal por desacato, porque el señor incumplió orden de autoridad legítima competente para el tema de la desclasificación de la información de la valoración. Así que por eso yo me sumé a esa votación, creo que es lo adecuado. No es un tema en contra de la venta per se, es un tema de transparencia, porque aquí hay que velar por el interés público y no por inconfesables intereses particulares. Claro, y es lo único, creo que, entidad del Estado que ha funcionado bien. Una vez que cayó bajo la crisis bancaria de finales de los 90, el Estado, respetando su naturaleza jurídica como institución privada, pero cuyo accionista es público, contrató administraciones foráneas y ha sido una institución que se ha manejado muy bien, que no ha dado problemas al Estado, inclusive ha dado utilidad y se maneja de buena manera. Yo tengo el mejor de los respetos por la tradición bancaria de ese banco. De hecho, mi primer trabajo hace muchísimos años fue ahí.
como obrero bancario, valga la aclaración. Así que no hay ningún problema, pero aquí hay recursos del pueblo ecuatoriano. Así que el tema debe ser manejado de forma clara y de forma transparente. ¿Cuál es el futuro político de Henry Cucalón? Ya retirado del cargo de asambleísta, ¿qué viene? ¿Qué podemos esperar nosotros? Usted fue precandidato dentro del partido a presidente de la República y obviamente no se dio, vino el acuerdo con Guillermo Lasso. ¿Cuál es su futuro, asambleísta? Yo pregunto con respeto. Yo voy a seguir vinculado al quehacer público. Para mí es un compromiso, para mí es parte de una pasión. Yo adopté el servicio público hace muchísimos años. Así que voy a continuar en esa línea. Ha terminado una etapa legislativa, porque la Constitución me prohíbe ser elegido después de 2 periodos. Pero la vocación está ahí, la vocación está innata. La preocupación y ser parte de la solución de los problemas de mi ciudad y de mi país está intacta. Así que me voy a seguir preparando para el siguiente paso. Ojalá que pueda contar con el favor del pueblo ecuatoriano. ¿Cuál será el siguiente paso? Sí, mucho veían en Henry Cucalón, si lo digo con propiedad, elegido por el partido para correr por las elecciones presidenciales, pero no se dio. Las circunstancias no se dio y le estamos deseando la mejor de la suerte. Gracias por acompañarnos en Radio Águila. Gracias por este conversatorio, más que una entrevista, un conversatorio con un amigo. Gracias a ustedes por la oportunidad, como siempre, les deseo todo tipo de éxitos. Buenos días con todos. Vamos a la pausa, ya venimos, ya regresamos. Este es Águila Sport y Encuentro con la Ciudadanía. Radio Águila, voces con libertad.